Bueno amigos, pues aquí estamos en el tiempo de la entrevista, se lo decía al comienzo del programa, la cara de mi entrevistada hoy les va a sonar especialmente porque ya ha visitado la radio y en este caso la televisión en otras ocasiones para acercarnos un poquito más su profesión, que yo creo que sigue siendo desconocida, por eso es importante también que volvamos a hablar de la criminología y lo relacionemos con el primer observatorio criminológico de seguridad vial que se ha creado. Les voy a presentar a Laura Gómez. Hola Laura. Hola Teresa, encantada de estar de nuevo en casa. Bueno, yo de verdad, un placer tenerte aquí. Iba a decir, el primer observatorio criminológico de la seguridad vial que se ha creado. Muy interesante esta iniciativa, porque fíjate si se producen accidentes de tráfico, yo creo que es una problemática muy importante ya no solo en nuestro país, a nivel mundial, y si os ocurre llevar a cabo esta iniciativa, Tres Valientes. A ver, cuéntame. Pues sí, la idea surge a raíz del presidente, que es José María González. Pues estudiando un poco sobre este tema, pues cayó en la cuenta de que había muy poco relacionado con la seguridad vial, Sí. a pesar de que nos afecta a nivel mundial a todos los seres humanos y además de una manera estrepitosa, ¿no? Sí. En lo que llevamos de año, Teresa, son 1.003 los fallecidos, 4 más que el año pasado por estas fechas. Sí. Y bueno, parece que estamos todavía naciendo también en la seguridad vial y el observatorio nace un poco con la idea de crear una plataforma que aúne de alguna manera a todos los profesionales estudiosos en la materia, a los criminólogos también, Sí. que de manera individual estaban un poco dispersos, ¿no? Y empezar ya a plantear recursos y a plantear planes de prevención de verdad, ¿no? Claro, porque tiene mucho que ver con vuestra profesión, la criminología, el tema de la seguridad vial. Claro que sí, o sea, de hecho la criminología vial es una disciplina que nace de la criminología y se nutre de esta ciencia, ¿no? Y el objetivo máximo es lograr, a través de la investigación y de la aplicación de la criminología, disminuir los delitos viales. Muy bien, porque además son muy frecuentes, como nos estás contando, Laura. Nuestro día a día Sí, es ese. sí. Te iba a decir, fíjate, partiendo de la base de algo tan sencillo como el cambio de la denominación, porque en la sociedad estamos acostumbradísimos a escuchar accidente de tráfico, accidente vial, que no siniestro. Y en esto hay que hacer una precisión, ¿verdad? Claro, nosotros además estamos como muy concienciados en ese cambio de nomenclatura porque las víctimas lo demandan, ¿no? Escuchamos a las víctimas y atendemos sus necesidades. Sí. Y las víctimas nos subrayan que no es lo mismo un accidente que un siniestro, ¿no? Porque si se pudo evitar, no es un accidente, ¿no? Claro. Y vemos cómo cada vez más en los accidentes, en los siniestros, no es casualidad, sino causalidad. Hay determinados factores que podemos predecir, que podemos evitar, que podemos trabajar para cambiarlos y no es cuestión del azar, no son casos fortuitos, ¿no? Sí. Fíjate qué diferencia el cambiar las cosas Sí. de un hombre a otro hace que las cosas empiecen a cambiar con ese gesto súper sencillo que no nos cuesta nada a la sociedad, ¿no? Fíjate que muchas veces pensamos qué mala suerte he tenido, que he tenido este accidente de tráfico y no pensamos en que si se hubiesen corregido ciertos aspectos, ¿verdad? Eso no habría ocurrido. Claro, efectivamente, la mamá que ha perdido a su hijo en un accidente porque otro conductor triplicaba la tasa de alcohol, Sí. pues evidentemente si no se hubiera cogido el coche este conductor probablemente hubiera medido mejor la distancia, que se podía haber evitado. Sí. Eso es. Hay un contacto muy directo con la víctima, ¿verdad? Como en vuestro trabajo, la criminología es un punto central, ¿verdad? La atención a las víctimas. ¿También os lo planteáis así desde el observatorio? Desde luego, no cabe otra cuestión. Además tenemos un departamento, un gabinete criminológico en la que dedicamos un espacio que nos parece fundamental a la víctima. Y también estudiamos dentro de este marco la victimología vial, no solo la criminología vial, que también nos aporta datos, nos aporta ideas, proyectos, ¿no? Porque entrar a estudiar la victimología vial te da una realidad para conocer pues, esa realidad administrativa, social, penal, instrumental, ¿no? Para crear esos proyectos de verdad eficaces que contribuyan de una manera efectiva a la disminución de los delitos viales.
Lo hemos comentado en otras ocasiones, Laura, que me acuerdo, ya es difícil la situación a la que tiene que hacer frente la víctima, ¿verdad?, de un delito, en este caso de un accidente de tráfico, con lo cual yo creo que es importante poner ese foco de atención en ella, porque en muchas ocasiones lo que se encuentra es una soledad, no saber a quién recurrir, qué hacer en determinados casos como estos, porque afortunadamente no te ha ocurrido antes en la vida, pero cuando uno hace frente a una situación de este tipo, me imagino que se ve desbordado. Fíjate, Teresa, lo importante que es identificar no solo a la víctima directa, a la que ha sufrido un siniestro en sí, sino también son víctimas los familiares que han perdido a alguna persona especial, Claro. los amigos o esa persona que ha sufrido una serie de lesiones, sus familiares tienen que quedar a su cargo, ¿no? Hay que identificar todas las víctimas que sufren. Y es curioso porque entrando un poco a conocer la víctima vial, nos topamos con la realidad de que muchas de ellas ni siquiera son conscientes que son víctimas. Sí. Cuando sufren un tipo de accidente o siniestro, lo único que les viene a la cabeza es el seguro, indemnización. Claro. Ni siquiera se reconocen ni siquiera sus procesos psicológicos. A veces es que son circunstancias traumáticas, ¿no? Claro. Que de alguna manera te condicionan ya tu día a día. Ni siquiera lo identifican ellos Claro. mismas. Con lo cual, a través del observatorio encuentran ese cauce, ¿verdad?, pues para plantear pues todas las necesidades a las que van a tener que hacer frente. Eso es. Y evidentemente, fíjate, el tratamiento psicológico también, el que se recupere también esa persona de un momento que ha sido muy difícil. Por supuesto que sí, es escucharlas, atenderlas, orientarlas y trabajar para esa desvictimización, Sí. para que dejen de ser víctimas y vuelvan a recuperar el control sobre su propia vida. Sí. Vamos a hablar del tema de la prevención, que es muy importante. Este es uno de los objetivos de vuestro observatorio. Hemos dicho que se producen muchísimos accidentes, todos somos conscientes. Es verdad que en los últimos años sí que ha habido un cambio en cuanto al número de víctimas de accidentes de tráfico en nuestro país y las cosas han mejorado aún así. Uno se asusta, fíjate la cifra que dabas hace un momentito, 1.003 personas. 1.003 personas en lo que va de año. Fíjense. 4 más. Desde luego que en comparación con años anteriores, el número de víctimas está disminuyendo, ¿no? Algo estaremos haciendo bien, Sí. pero igual no estamos optimizando bien todos los recursos que tenemos o esa cierta normalización. No sé si te pasa, Teresa, pero cuando el lunes vemos las estadísticas o el balance de los accidentes en el fin de semana, hay como un efecto narcotizante, ¿no?, que te lleva incluso a normalizar y a dar por hecho que estas circunstancias se tienen que dar, ¿no? Y no somos conscientes que podemos trabajar para evitar, para predecir y disminuir al máximo. No te digo al cero, que sería lo ideal, pero es una utopía, ¿no? Pero al máximo trabajar. Es que te voy a decir, fíjate, ya no solo las cifras, que llevas toda la razón, ¿no? Aquí en los medios de comunicación, cuando nos llega ese parte del número de accidentes y de las personas que han terminado heridas o desgraciadamente que han podido fallecer a causa de un accidente de tráfico, sino antes, cuando sabemos que va a haber una operación salida, que hay un momento del año en el que va a haber un mayor tráfico, un mayor número de vehículos transitando por nuestras carreteras, ya asumimos que ese fin de semana o ese puente va a dejar bastantes víctimas mortales. Efectivamente, y lo asumimos como algo normal. Sí, lo ¿no? habitual. Sin ser conscientes y hacer a veces autocrítica, ¿no?, de que cada uno podemos ser y todos somos delincuentes viales en potencia. Eso te iba a decir, existe la figura del delincuente vial. Sí, y además la línea entre víctima y victimario es a veces muy fina. Entonces hay que ser conscientes que también depende de mí, depende del vecino, depende de todos y que todos asumamos, nos concienciemos y nos sensibilicemos que el coche es un arma, mal usado es un arma, ¿no? La responsabilidad personal y social que supone el conducir un coche, que a veces se nos olvida. Automatizamos y es muy importante. Como hacemos uso de él constantemente, fíjate, o para ir a trabajar o en cualquier momento de nuestro día a día, que quizá nos relajamos demasiado. Acabas de decir algo muy importante, Teresa, que quiero comentar, y es eso de ir al trabajo. Hay pocos estudios, poco diagnóstico acerca de los accidentes laborales de tráfico. Es decir, hay dos modalidades de accidentes que son in itinere y en misión, que unos son entre cuando vas al trabajo y vuelves, y en este periodo, sobre todo los trabajadores que se tienen que trasladar más lejos, que madrugan más, que a la vuelta del trabajo están saturados, tensos, y además que sus capacidades psicofísicas no son las requeridas, pues se ha visto que hay un alto índice de siniestralidad en este periodo.
incluso también en misión, es decir, esos accidentes laborales de tráfico que se producen porque tu trabajo Sí. te requiere estar pues, constantemente movilizándote, y ahí Sí. hay que empezar también por disminuir y ser conscientes que son accidentes laborales. Claro. Y una tontería, ¿no? Pero a lo mejor en estos planes de empresas generales de laboral, ¿no? Sí. de disminución de riesgos laborales, pautar simplemente a los trabajadores, que a lo mejor, típico que va a Toledo a Madrid, pautar rutas alternativas cada X tiempo, pues disminuiría probablemente la siniestralidad Fíjate. en ese trayecto de casa Sí. al trabajo, que a veces automatizamos. Sí, totalmente. La costumbre, ¿verdad?, hace que Sí. no lo valoremos y que Sí. ya nos relajemos. Sí. Porque existe la figura del delincuente vial en el sentido de determinadas personas que sí que tienen una conducción mucho más agresiva y entonces sí que se presupone que, bueno, pues que puede haber un mayor número de accidentes relacionados con ellos. Está muy relacionado la conducta antisocial o agresiva que tenga una persona en general en su vida, también en cuanto a los delitos viales, ¿no? Hay como 3 perfiles que se han sacado, ¿no? Y uno de ellos es este tipo de personas, Sí. personas que en su vida diaria tienen una conducta agresiva que las canalizan en la conducción con los graves riesgos que supone eso. Sí. Mira, te he preguntado por los delincuentes, por las víctimas, por la prevención y yo creo que un aspecto muy importante también a abarcar y es el de las personas que tienen que atender en esos accidentes de tráfico, porque sé que una de las tareas también que se plantea al observatorio son cursos de formación, de preparación, por ejemplo, la policía. Qué importante es eso, Teresa. Desde luego que sí, porque el saber, sobre todo de cara a los policías, ¿no? Que son los que acuden normalmente en primer lugar al lugar de los hechos y se encuentran personas un poco pues, desubicadas y con situaciones a veces extremas, ¿no? El ser conscientes de que se necesitan unas características especiales y una serie de habilidades, de inteligencia a veces interpersonal, ¿no? El qué decir, el qué no decir, es tan importante a la hora de la recuperación posterior de la víctima. Es muy importante, es lo que se conoce como la victimización secundaria, ¿no? Sí. El evitar o el favorecer que ese primer contacto con la persona que ha sufrido un suceso traumático se sienta acogida, se sienta escuchada y se sienta importante en ese momento, ¿no? Yo les digo siempre cuando doy formación a este tipo de colectivos, es decir, en ese momento lo más importante en tu vida es esa persona, y tiene que hacérselo ver y de ti depende que su recuperación sea buena y además que no se cronifique en el tiempo. Es muy importante. ¿Hasta qué punto, verdad, es importante ese primer contacto, ¿no? Cuando uno sufre un accidente de tráfico? Es muy importante. Sí. Tenéis una tarea buena, ¿eh? Sí, por todo lo que nos estás contando trabajo por delante. Lo bueno es que no somos pocos, que hay muchos que se van sumando y cada vez más conscientes de todo el trabajo que nos espera por delante y con muchas ganas siempre, Teresa. Sí. Siempre. Bueno, porque al fin y al cabo esto redunda en beneficio de todos y por eso a mí me llamaba la atención, explicaba yo que es el primer observatorio criminológico de seguridad vial y me chocaba mucho en el que no existiese un organismo de este tipo en nuestro país. Fíjate, pues así es, además es a nivel nacional y está teniendo como tan buena acogida que otros países iberoamericanos ya hemos establecido algunos convenios para ir nutriéndonos ambos, en ambas direcciones. Habéis tenido hace poquito un congreso, ¿verdad? Sí, hemos tenido un congreso en el que hemos aprovechado también para presentar un poco a la sociedad, que vayan siendo conscientes que existen este tipo de plataformas que dispensan a la sociedad de recursos que necesita y sobre todo establecer un marco general a un problema mundial, que son los delitos viales. Pues seguiremos pendientes, Laura, para que nos vayáis informando. Estupendo. Yo creo que lo que podemos hacer es remitir a la gente que nos esté viendo para que consulte a través de la página web, tenéis, ¿verdad? Toda la información, incluso un poquito más ampliada de lo que tú nos has resumido muy bien en este ratito de televisión. Pues se acceden a www.observatoriocrimvial.es, ahí tienen toda la información. Estamos trabajando para solicitar un teléfono de asistencia a víctimas. Tenemos una aplicación también para estar ahí con las nuevas tecnologías y vamos sumando, Teresa, y creciendo cada vez más.
Pues Laura, tienes que venir a contarnos cuando pase supuesto. cierto tiempo cómo marcha todo. Por supuesto que sí, encantadísima. Ya sabes que esta es tu casa. Gracias. Bueno, pues terminamos así. Espero que les haya resultado de utilidad. A mí me parecía muy interesante este tema para acercárselo a todos los que nos siguen. Así que si quieren saber más, ya saben, la página web que nos ha recomendado Laura Gómez, y nosotros volvemos la próxima semana aquí en Otras Miradas.